Jovencitos, bienvenidos nuevamente al curso de filosofía. En esta oportunidad vamos a presentar el tema número 18, correspondiente a la ética. Esta importante disciplina filosófica, sobre la cual han venido muchas preguntas en los exámenes de admisión de San Marcos. Vamos a trabajar los siguientes contenidos. Veremos lo que es el acto moral, el agente moral, los valores éticos fundamentales y, por último, las teorías éticas más importantes en su referencia, en su concepción acerca del bien. En primer lugar, debemos recordar que la ética es la disciplina filosófica que se ocupa de la moral, temas y problemas vinculados con la moral. La palabra ética proviene del griego ethos, que se traduce como costumbre, como hábito, como carácter también. Pero la ética se entiende pues como una disciplina, una rama filosófica que va a reflexionar, que va a discutir acerca de los diferentes aspectos y problemas acerca de la moral. Entonces abordamos preguntas como estas. ¿Qué determina la bondad de un acto? ¿Cuál es el fundamento del acto moral? Cuando realizamos acciones morales, y vamos a ver cuándo justamente hay una acción moral, porque no todo acto que vayamos a realizar puede ser catalogado como moral. El acto debe tener ciertas características, debe cumplirse con ciertos requisitos para que el acto sea considerado moral. Entonces, cuando realizamos actos morales, se supone que hay un acto bueno, hay un acto correcto, y la pregunta sería, ¿cuándo ese acto lo es? ¿Qué determina que un acto sea bueno, que sea correcto moralmente hablando? ¿En qué se fundamenta la acción moral? Son algunas de las preguntas que han abordado los filósofos a lo largo de la historia. Y más adelante vamos a revisar justamente los planteamientos más relevantes acerca de estos pormenores éticos. Vamos con una lectura donde se hace referencia justamente a los problemas morales. Dice, a diferencia de los problemas prácticos morales, los éticos se caracterizan por su generalidad. Si al individuo concreto se le como tema principal explicarte, me toca a mí. Eso es jovencito lo que nos trata. Toca pues desarrollar filosofía contemporánea, parte 4.
se le plantea en la vida real una situación dada, el problema de cómo actuar de manera que su acción pueda ser buena, o sea, valiosa moralmente, tendrá que resolverlo por sí mismo con ayuda de una norma que él reconoce y acepta íntimamente. Será inútil que recurra a la ética con la esperanza de encontrar en ella lo que debe hacer en cada situación concreta. La ética podrá decirle en general lo que es una conducta sujeta a normas o en qué consiste aquello, lo bueno que persigue la conducta moral, dentro de la cual entra la de un individuo concreto o la de todos. El problema de qué hacer en cada situación concreta es un problema práctico-moral, no teórico-ético. En cambio, definir qué es lo bueno no es un problema moral que corresponda a resolver a un individuo con respecto a cada caso particular, sino un problema general de carácter teórico que toca resolver al investigador de la moral, es decir, al ético. En la lectura podemos encontrar la diferencia entre problemas que se suscitan en la vida humana, problemas que son eminentemente prácticos, problemas cuya resolución atañe exclusivamente al individuo, a la persona, en una situación concreta. En cambio, los problemas éticos, nos dice la lectura, son problemas teóricos, son problemas generales. La ética no va a responder a preguntas específicas, concretas, que los hombres nos hacemos en una determinada situación, en una circunstancia específica, en una circunstancia, digamos así, cotidiana. Por ejemplo, si una persona, vamos a poner el caso, ¿no?, que se expresa en la imagen, vamos a suponer una señorita quedara embarazada. Entonces esta señorita podría pensar qué hacer, qué debo hacer en esta circunstancia. Por un lado tengo pues mi proyecto de vida, está la familia, qué sé yo, si ella es, vamos a suponer, una jovencita. ¿Y qué hacer pues ante esta circunstancia? ¿Qué debo hacer? ¿Ese es un problema de qué tipo? ¿Es un problema ético? ¿Es un problema general? ¿Es un problema teórico? Evidentemente no. ¿Qué hacer en esa circunstancia particular, específica? ¿Cómo afrontar este problema, entre comillas? Obviamente no es asunto de la ética. La ética no puede dar una respuesta específica, particular a esa circunstancia. Esta señorita tendrá que responder, resolver ese problema práctico-moral. En cambio, Immanuel Kant preguntaba, por ejemplo, ¿qué es lo bueno? ¿Qué podríamos denominar como lo bueno? ¿Qué es aquello que siempre va a resultar bueno? Es totalmente diferente la problemática. El enfoque es totalmente distinto. Cuando Kant se pregunta por lo bueno o qué es lo bueno, qué determina la bondad de una acción, no está viendo una circunstancia en particular, no está tratando de resolver un problema concreto, específico. La pregunta que plantea, ¿qué es lo bueno?, es una pregunta universal, es una pregunta general y es una pregunta pues teórica. Es una pregunta cuya respuesta va a referirse a cualquier circunstancia, a cualquier situación, no a una en específico, a una en particular. Entonces, en la lectura de Sánchez Vázquez sobre la ética, encontramos la diferencia que hay entre problemas prácticos, concretos, morales, y los problemas filosóficos, los problemas éticos. Los problemas éticos son problemas de la filosofía. Corresponden a esta disciplina que acabamos de ver, que es la ética. Y los problemas prácticos morales, digamos que corresponden a la dimensión cotidiana, la dimensión, digamos así, práctica de los seres humanos. Nos enfrentamos a diversos problemas y ante los cuales tenemos que presentar una determinada solución o respuesta. En cambio, en la ética nos enfrentamos a problemas generales, problemas teóricos. Se trata de fundamentar el acto moral, se trata de fundamentar la corrección moral de una acción, de resolver preguntas como ¿qué es lo bueno? O, por ejemplo, si es que es posible una moral universal, o si toda moral va a ser siempre relativa, toda moral va a ser circunstancial. Preguntas como esas han interesado a la ética. Es importante diferenciar entre normas morales y normas
jurídicas, como se les llama. ¿No es cierto? Una cosa es una norma moral, otra cosa es una norma jurídica. Ahora, también hay otro tipo de normas, hay normas institucionales, hay normas deportivas, hay normas religiosas, etcétera. Pero aquí nos corresponde ver la diferencia entre normas morales y normas jurídicas, es decir, la diferencia entre la moral y el derecho. Para ello vamos a leer un texto de Adela Cortina sobre ética justamente. Nos dice que las normas morales connotan un tipo de obligación interna, una autoobligación que uno reconoce en conciencia, es decir, como contenido normativo que alguien se impone a sí mismo, con independencia de cuál sea el origen fáctico de la norma. En cambio, las normas jurídicas solo pueden imponer un tipo de obligación externa. No precisan que el sujeto las acepte de buen grado para que su cumplimiento sea exigible, aunque el funcionamiento estable del Estado aconseja que la mayor parte de las normas jurídicas se acepten voluntariamente. En rigor, una norma jurídica obliga a todo miembro de la sociedad a cumplirla. Las normas morales se presentan ante la conciencia como instancia última de obligación. En esto, como veremos, se asemejan a las normas religiosas. Claro, se puede hacer un paralelo entre normas morales y normas religiosas. Apelan las dos a la propia conciencia del sujeto. Esto significa que el sujeto considera su propia conciencia como tribunal último de apelación ante el cual se tiene que dar cuenta del cumplimiento o incumplimiento de la norma moral. La propia persona, su conciencia, es a la vez quien promulga el mandato moral, el destinatario de dicho mandato y el tribunal ante el que responde. En cambio, los mandatos legales, jurídicos, las leyes, como se les llama, no se manifiestan como instancia última de referencia para la conciencia del sujeto. El ciudadano sabe que tales mandatos son promulgados por los organismos legislativos del Estado, que obligan a todos los miembros de la comunidad política y que en caso de incumplimiento habrá de responder ante los tribunales de justicia. Muy bien, ahí tenemos un texto donde encontramos las diferencias entre ambos tipos de normas. Vamos a ver el siguiente esquema para poder aclarar mejor este asunto. Tenemos entonces la diferencia entre la moral y el derecho, las normas morales y jurídicas. Empecemos con las normas morales. Entendemos que las normas morales tienen que ver con las relaciones sociales, la interacción humana en la comunidad. Es decir, se fundamentan, emanan de la propia sociedad, de la propia dinámica del grupo humano, de la comunidad. Tienen una obligación, hemos visto, de carácter interno. Nos dice la autora que es el propio sujeto quien se impone la norma, quien se exige o se obliga a cumplirla. Hay una obligatoriedad entonces interna. Se cumplen por convicción entonces, ¿no? El individuo tiene que estar convencido de que ha de actuar de ese modo. Y finalmente, su no cumplimiento generará una sanción de tipo subjetivo también. Es lo que muchos llamarán cargo de conciencia, sentimiento de culpa, remordimiento, etc. Cuando realizamos un acto moralmente incorrecto, experimentamos un castigo, una sanción, una pena, pero que es de tipo subjetivo. Te sientes mal, sientes vergüenza, sientes culpa, etc. En cambio, las normas jurídicas, las normas legales, se fundamentan, emanan, tiene su base en el Estado, en instancias o instituciones del Estado. La obligación, por lo tanto, no viene de tu propia conciencia, la obligación viene de afuera, ¿no? Es externa la obligatoriedad. Hay un elemento de coerción, es decir, de fuerza. Uno se ve forzado para cumplir dicha acción o para no realizarla. Es el elemento de coerción lo que le da la fuerza, digamos así, lo que le da el peso a esa obligación para cumplir dicha norma. Y no cumplirla, transgredir la norma legal, la norma jurídica, involucra una sanción objetiva. Piense usted en la cárcel, piense usted en multas, etc. Pongamos ejemplos. En una relación de pareja, vamos a suponer que usted tiene una enamorada, tiene pues una relación con ella, un compromiso determinado con ella.
serle fiel a la pareja en esa circunstancia especial, están en la condición de enamorados, de pareja, informal, digamos así, serle fiel a la pareja en esas circunstancias es un asunto totalmente individual, subjetivo, ¿verdad? Le compete a tu propia conciencia. Tú dirás, pues, que debes respetar a la señorita o al joven, que, por ejemplo, no sería correcto tener una relación en paralelo, que lo correcto es serle fiel, serle leal a esa persona, que es una cuestión de respeto. Y si no lo cumplieras, vamos a imaginar que salieras con otra persona, tuvieras otra relación íntima con otra persona, probablemente experimentes vergüenza, sentimiento de culpa, remordimiento de conciencia. Y ahí queda, ¿no es cierto? No te vas a ir preso, no te va a caer una multa por haber sido infiel a tu enamorada o enamorado. En cambio, ¿qué ocurriría si ya estás casado o si ya tienes una convivencia por un determinado tiempo? Creo que son 2 años aquí según las leyes peruanas. Cuando hay una convivencia aprobada o cuando estás con mayor razón casado, ¿no? En un matrimonio, eso ya es algo formal, ustedes saben. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, estás casado y eres infiel a tu pareja, cometes lo que llaman adulterio? De algún modo, pues, se da una circunstancia en la que no cumples con tus deberes dentro del matrimonio, entonces ya sabemos lo que puede ocurrir. Te puedes ver involucrado en un juicio, ¿no? Te verías involucrado en un asunto ya legal. Puedes ser demandado por tu pareja, puede ella exigir el divorcio, y todo ello es un asunto totalmente legal. Ya no es solamente una cuestión de la conciencia, ya no solamente es cuestión de vergüenza, no solamente es un tema de sentimiento de culpa, no, se verán en este caso las personas involucradas en una cuestión legal, jurídica. Hay leyes muy específicas para estos casos. Entonces te verías envuelto en un juicio, una demanda, y habría que responder ante las instancias del Estado correspondientes. Ahora, las sanciones que podrías recibir son muchas, ¿no? De no cumplir con ciertos deberes que se te impone, podrías recibir pues una sanción como la cárcel de repente, podrías recibir una pena en la que tienes que resarcir, reparar los daños que habrías causado a tu cónyuge, a tu esposa. Hay una diferencia enorme entonces entre lo moral y lo jurídico. Otro ejemplo sería votar, sufragar. Ustedes saben que el sufragio en el Perú, el acto de votación, es totalmente obligatorio. De no hacerlo, de no acudir a votar, te haces merecedor de una pena, una multa, ustedes saben. En cambio, por ejemplo, ayudar a un amigo que está enfermo, un amigo que te ha pedido ayuda, evidentemente corresponde solamente a una instancia subjetiva, obedece a lo que tu propia conciencia determine. Nadie se va a ir preso por no ayudar a un amigo. No va a haber una multa por no acudir a apoyar a tu compañero. Lo que podría ocurrir allí es que sientas vergüenza, después tengas un sentimiento de culpa frente a esa situación. Y ahí queda, no queda aquí adentro. Por eso es subjetiva la sanción. Por eso el cumplimiento de las normas morales es un tema de convicción. La obligación es interna. Y eso es lo que aprendemos en la dinámica social, en la familia, con la comunidad, etc. En cambio, votar, ¿no? Pues votar es una obligación que viene del Estado. Tenemos que cumplirla sí o sí. Y si no lo hacemos, nos vemos ante una sanción objetiva. En este caso sería una medida económica, una sanción económica, una multa, ¿no es cierto? Muy bien, ya tenemos entonces las diferencias entre la moral y el derecho. Vamos a continuar ahora con otro aspecto muy importante dentro de lo que es la moral, los valores. La moral se entiende como un sistema de normas y valores que regulan el comportamiento de los hombres en una comunidad, ¿cierto? Entonces hay normas, ya hemos visto cuáles son, y hay también valores. ¿Cuáles son los valores fundamentales? Tenemos la dignidad, la igualdad, la justicia y la solidaridad. Cuando hablamos de dignidad, entendemos por esta al valor que exige
tratar al hombre con el máximo respeto. Tratar al hombre siempre como un fin, no como un medio. Entonces la dignidad nos exige el respeto, la consideración máxima y restricta por la persona humana. La igualdad, otro valor fundamental, exige para todos los hombres el mismo respeto, al margen de su raza, religión, credo político, clase social, situación económica o cultural. Esto implica que los actos discriminatorios, los actos de exclusión o marginación, el racismo, el machismo, etcétera, significan pues un atentado, una transgresión a este valor fundamental que es la igualdad. Se supone que los humanos somos lo mismo, ¿no es cierto? A pesar de las diferencias que puede haber, diferencias a nivel psicológico, físico, diferencias en cuanto a ideologías, etcétera, o a opción sexual, por ejemplo, o a nivel cultural, o a posición, estatus económico, se supone que somos humanos ante todo. Y entonces no se debe marginar, no se debe excluir, no se debe discriminar por ninguna razón. La justicia es el valor que exige igual trato en el reparto de los bienes, recompensas, premios o castigos, privaciones o excepciones. La justicia aquí se entiende como justicia distributiva, ¿no es cierto? Esto es lo que llamamos justicia distributiva. Repartir de una manera equitativa, repartir sin hacer distingos, sin dar privilegios, ¿no es cierto?, a los distintos actores del grupo o de la comunidad. Eso es lo que se llama comúnmente justicia distributiva. Reparto de bienes o males, ¿no?, premios o castigos, recompensas o privaciones de una manera equitativa, sin hacer distingos, sin dar privilegios de ningún tipo. Y por último tenemos la solidaridad, que se entiende como el valor que nos exige cooperar, colaborar, ayudar a las demás personas para que puedan realizarse en la vida social. La solidaridad es entonces incompatible con actos o posiciones de egoísmo, de individualismo. La solidaridad nos exige, nos demanda un compromiso para con los otros, una ayuda, un apoyo ante situaciones diversas que otras personas puedan estar atravesando. Muy bien, vamos ahora a revisar el acto moral. Una persona moral, un sujeto moral debe tener conciencia, libertad y responsabilidad moral. De eso se trata, no son los requisitos para que el acto sea moral. Estas son las características, los elementos que vamos a encontrar en un acto moral. Entendemos que la conciencia consiste en la facultad para discernir, para distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Una persona es consciente cuando sabe que lo que hace es bueno o es malo. La libertad se entiende como la decisión autónoma frente al acto. Es decir, el hombre hace algo por sí mismo, por su propia voluntad. No es forzado, no es obligado, ¿no es cierto?, externamente, sino que es su propia conciencia la que lo empuja, la que lo lleva a decidir por una u otra opción. Es una decisión autónoma, ¿no? Esta es la definición más general. Hay muchas concepciones acerca de la libertad. Es más, la libertad misma es un problema filosófico. Hay quienes consideran que no existe la libertad, que todos nuestros actos están predeterminados, que hay fuerzas, hay causas que producen nuestra acción y que por lo tanto la libertad sería una ficción. Existen esas posturas que niegan la libertad en el hombre. Hay otros que piensan que sí tenemos dicha facultad y eso nos permite pues decidirnos por una u otra opción. ¿Hago o no hago esto? Depende de mí. La responsabilidad consiste en el hecho de asumir las consecuencias del acto. Esa capacidad para yo afrontar los efectos, los resultados que traigan mis acciones. Entonces son los requisitos, las facultades imprescindibles para que un acto sea moral. De no estar presente una de estas facultades, la conciencia, la libertad sobre todo, que son las fundamentales, el acto no podría ser considerado moral. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice este autor?
Una persona tiene conciencia moral si es consciente de sí misma y es capaz de entender el significado y el sentido de la norma moral. La responsabilidad moral es el compromiso que se adquiere debido a que se es consciente de que ha dependido de nuestra voluntad el elegir, respetar o transgredir el mandato de nuestra conciencia moral, expresado a través de una norma moral. El que no es libre no es responsable moralmente de sus actos, pues está incapacitado para elegir entre el bien y el mal y para elegir entre respetar la norma moral o transgredirla. La acción moral, que es necesariamente acción responsable, solo es posible si se da como condición previa la libertad de quien la realiza. Está claro, pues, que una persona que actuara bajo coacción, bajo fuerza, bajo amenaza, vamos a ponerle así, no sería responsable de su acto. ¿Por qué? Porque ese acto no es libre. Es decir, un requisito para que el acto sea responsable, para que haya responsabilidad ante la acción, es que dicha acción se haya realizado libremente, que haya sido el sujeto quien haya decidido por sí mismo. Y al mismo tiempo, para que una decisión sea libre, es decir, yo autónomamente, yo por mí mismo, por propia voluntad, elijo esta o esta acción, entonces yo tengo que ser consciente. Yo tengo que saber, debo entender qué significa lo que estoy haciendo, qué es, si es bueno o es malo, qué sentido moral tiene. Esto nos lleva a reflexionar, por ejemplo, sobre si todo acto es moral. ¿Todo acto será moral entonces? No. Hay actos que no tienen estos elementos. Por ejemplo, pensemos en los niños, en infantes. Las acciones de los infantes no tienen conciencia, no tienen ese elemento de libertad ni de responsabilidad. Piense usted en un demente, en un orate, en un enfermo mental o como se le llame. Tampoco tendría conciencia, tampoco libertad, tampoco responsabilidad. No serían actos morales, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a ver aquí. No todos los seres humanos son personas morales. Así los niños, por su inmadurez, no son todavía capaces de comprender el significado y el sentido de las normas morales. También existen quienes, por sus deficiencias mentales, se encuentran en esa situación. En estos casos se trata de seres humanos, pero no de personas morales. Sus actos no serían actos morales. No se puede juzgar moralmente la acción de un niño. No se puede juzgar moralmente la acción de un demente, de una persona que padezca de alguna enfermedad mental. ¿Por qué? Porque no son conscientes, porque no son actos libres. ¿Se dan cuenta? Se les llama a estos sujetos amorales. Esa es la palabra que se utiliza. No son sujetos morales, sino amorales. El prefijo privativo a, amoral. Un infante o un demente son amorales. Muy bien. Vamos a revisar preguntas de examen de admisión para reforzar estos contenidos. El acto moral, la persona moral, los valores éticos. Dice esta pregunta: una persona moral es aquella que posee discernimiento acerca de lo que es correcto y de lo que no, y que tiene voluntad libre para tomar decisiones responsables. Por estas razones, persona es un concepto que, ¿qué es persona moral? Se puede aplicar a todo ser humano, incluso a neonatos, a recién nacidos. Nada que ver. Un infante, un neonato, mucho menos van a tener conciencia, libertad, obvio, ¿no? Se excluye esa alternativa. ¿Tiene sentido cuando un individuo está obligado a cumplir un deber? Obligado, forzado. Se supone que tiene que haber libertad. Tiene que haber una voluntad propia, una autonomía, una ausencia de fuerza o coacción. Es decir, yo realizo la acción porque yo considero que es lo que tengo que hacer y yo decido hacerlo. No es la B, entonces. ¿Se ajusta solo a aquel que tiene una conducta moral intachable? Tampoco es correcto. La persona moral es la que tiene conciencia y libertad, pero podría actuar mal. Es decir, yo podría tener una conducta moralmente inadecuada. Es decir, la persona moral puede realizar actos buenos, actos malos, puede mostrar un comportamiento
moralmente correcto o moralmente incorrecto. No solamente se aplica a quienes actúan bien, hay la posibilidad de que también actúes mal. La persona moral puede actuar bien, puede actuar mal, puede tener una conducta moral correcta o incorrecta. Admite la discriminación entre seres humanos racionales e irracionales. El concepto de persona moral, como hemos visto, agente moral, sujeto moral, se refiere a quien tiene conciencia de sí mismo. Y habría que agregar, actúa libremente. Esa sería la clave, ¿no es cierto? La D. Esta es una pregunta de San Marcos. Como ven, toca el tema que hemos trabajado. Otra pregunta de San Marcos. Es el valor que reconoce nuestra capacidad para decidir por cuenta propia, dependiendo cada elección de, siempre que no estemos sometidos a ningún tipo de coacción, lo que acabamos de decir. Es una facultad que tiene el individuo y a la vez es un valor ético, social, ¿no? Yo debo actuar en base a mi propia decisión. No tiene que haber una coacción de por medio, ¿no? Detrás de mis actos no debe haber un elemento de fuerza, una obligación exterior, sino que yo mismo debo decidir. Debo tener lo que llaman autonomía. Eso es lo que llamamos libertad, ¿no es cierto? La libertad es el valor que reconoce nuestra capacidad para decidir por cuenta propia, dependiendo cada elección de nuestra propia voluntad. La clave ahí sería la D. Muy bien, otra pregunta. Huaycos mantienen en zozobra pobladores de Chaclacayo y Chosica. Miren, esta es una pregunta interesante, ¿no? Una pregunta de eco. Te ponen una noticia, te ponen un caso real, todos hemos sido testigos, algunos presenciales de estos desastres naturales y a la vez desastres sociales. Porque todo esto es un tema para reflexionar. No se trata simplemente pues, de un tema de la naturaleza, sino también de un tema humano, social, político, económico. Es todo, digamos así, fenómeno complejo, ¿no? Se puede abordar desde diferentes ángulos. Pero dejando de lado eso, vamos a la pregunta. ¿Qué valor ético se da cuando un grupo de ciudadanos ayudan a los afectados? Esa es la pregunta. La noticia es que ha habido huaicos, hay gente afectada, gente, como se dice, damnificados, ¿no? Gentes que han sido golpeados por estos desastres, por X motivos, eso no lo vamos a discutir. Aquí la pregunta sería, si los ayudamos, si organizamos una colecta, si organizamos a la gente para que lleven ayuda a estos afectados, sería que el cumplimiento de qué valor. Y hemos visto el valor ético que nos exige ayudar, cooperar, colaborar con el bienestar de las demás personas, el no ser indiferentes a los problemas, adversidades que pasan otras personas, es la solidaridad. ¿No es cierto? Esa sería la clave entonces en la pregunta de 2019 San Marcos. Muy bien, chicos. Con eso hemos trabajado entonces normas y valores éticos. Hemos trabajado el concepto de persona moral, agente moral. Pasemos ahora a las teorías. Bien, vamos a continuar entonces con lo que es el problema del bien. Vamos a revisar las teorías éticas más importantes. Tenemos el eudemonismo, el formalismo y el utilitarismo. Vamos a revisar los principales planteamientos de estas tres teorías éticas que van a responder a la pregunta acerca de qué es el bien. Bien, en primer lugar, el eudemonismo. El eudemonismo plantea que lo bueno es la felicidad. La palabra eudemonismo viene de eudaimonía, que en griego quiere decir felicidad. Es una propuesta de Aristóteles, por ejemplo. El formalismo, planteado por Kant, plantea que lo bueno, el acto bueno, está determinado por la buena voluntad. Lo único que es bueno en sí mismo, por sí mismo, sería la buena voluntad. Y el utilitarismo define lo bueno como lo útil,
lo define en términos de utilidad, beneficio, bienestar. Es una ética planteada por John Stuart Mill. Ahora vamos a revisar cada una de estas teorías por separado. El eudemonismo. Esta ética aristotélica es una ética teleológica. Teleológica viene de telos, que significa fin. Aristóteles plantea que la vida humana, las acciones humanas, se orientan, tienden, propenden a un determinado fin, a un telos. De ahí viene la palabra teleológica. Y este fin último es la felicidad. Todo arte, toda investigación, toda acción y libre elección parece entender algún bien. Por esto se ha manifestado con razón que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. Y agregaremos que para Aristóteles el bien de la vida humana, ese fin al que tienden las acciones humanas, sería la felicidad. Ese fin no puede ser otro que la felicidad. De ahí viene el nombre de eudemonismo. Más. Aristóteles desarrolla su argumentación tendiente a probar que la vida teorética es la que ofrece el grado más excelso de felicidad, cotejando ambos tipos de vida con los dos requisitos que quedaron establecidos en el libro primero de la Ética, a Nicómaco, la autarquía y la perfección. Ambos son mejor cumplidos por la vida contemplativa, la vida teórica. En efecto, en relación con la autarquía, el sabio tendrá una vida más autónoma que el hombre prudente, porque si bien ambos precisan de las cosas ineludibles para una vida plena, bienes materiales, afectos, el prudente necesita en mayor medida de las otras personas para practicar acciones virtuosas. La perfección también resulta mejor cumplida por la vida contemplativa, porque desarrolla lo más divino que hay en nosotros, es decir, nuestra capacidad de contemplar los primeros principios. De lo expuesto no se sigue que la felicidad puede encontrarse solo en la vida contemplativa. Aristóteles admite que es una vida más propia de los dioses que de los hombres, la vida contemplativa. Para nosotros, seres terrenos, nos queda el consuelo de encontrarla en el seno de la polis, ejerciendo la sabiduría práctica. Bueno, para Aristóteles la felicidad no se puede definir de un solo modo. Digamos que las personas muestran un desacuerdo en su manera de ver la felicidad. Hay quienes verán la felicidad en los placeres, otros en el poder, otros en la riqueza, en la fama, la gloria, etc. Sin embargo, la felicidad auténtica es la que se da en la vida intelectual, en la vida contemplativa, como se le llama, la vida sabia. El hombre sabio es el hombre feliz para Aristóteles. ¿Por qué? Esto tiene que ver con su concepción del hombre. Recuerdan que para Aristóteles el hombre es un animal racional, el hombre es un ser intelectual. Lo que nos hace humanos es nuestra capacidad, nuestra facultad intelectiva. Entonces, en la medida que desarrollemos una vida acorde con esa facultad intelectiva, estaremos viviendo bien, estaremos alcanzando la felicidad. Ahora, no la plena, no la absoluta felicidad, porque eso sería solamente cuestión de Dios, dice Aristóteles, de un Dios, pero sí podremos alcanzar por ratos, por momentos, dicho estado de felicidad en la vida contemplativa, en la vida teórica. Podemos resumir entonces que para Aristóteles, lo bueno es aquello a lo que tiende nuestras acciones, nuestra vida. ¿Y qué es aquello a lo que tienden nuestros actos o nuestra propia vida? ¿Cuál es ese fin último? Es la felicidad. Por eso se llama ética eudemonista. Vayamos ahora a Kant, el formalismo kantiano. En el texto La fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant escribe: ni en el mundo, ni en general tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. Quiere decir que lo bueno no radica en el resultado de la acción, sino en la intención, en la voluntad de hacer algo bueno, ya que evidentemente esa voluntad como tal, si lo que busca es el bien, no puede ser sino buena. Kant busca un principio que se sustente en sí mismo como principio racional, no que dependa de sus consecuencias o resultados. La ética no ha de ser teleológica, el deber moral no se nos impone en función de unos fines o de unas consecuencias, sino porque es moral, es una cuestión de principio. Esto es lo que llaman ética deontológica. En una ética deontológica es el deber, ¿no es cierto?,
es esta exigencia de hacer lo bueno, esta exigencia que procede de la razón humana, la que determina la bondad, el acto bueno. La buena voluntad quiere decir actuar por puro deber. Yo realizo una acción no viendo consecuencias o resultados. No. Yo veo la acción, determino la acción por el deber mismo que me mueve a realizarla. Un acto sería bueno entonces por sí mismo, por la voluntad de realizarlo, por la intención, como se dice en el texto. Entonces, si yo ayudara a una persona, el hecho de ayudarla no convierte en buena la acción. Habría que ver si yo quiero ayudarla, ¿para qué? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si yo ayudo a alguien por algún beneficio, por obtener algún tipo de utilidad, por sacar algún tipo de ventaja? Ese acto no puede ser bueno. El acto tiene que ser bueno solo cuando es determinado por el deber, por el puro deber. Esa es la buena voluntad, actuar por puro deber. ¿Qué más nos dice la ética formalista? Veamos este pasaje de Breviario de Ética. El concepto de buena voluntad contiene el deber, que el análisis filosófico despliega en 3 proposiciones siguientes. Una acción es buena cuando se realiza no por inclinación, sino por deber. Una acción hecha por deber tiene su valor moral no en el propósito que por medio de ella se quiere alcanzar, o sea, la consecuencia, el efecto, sino en la máxima por la cual ha sido resuelta. El deber es la necesidad de la acción por respeto a la ley moral, que viene de aquí, de la razón pura. El análisis kantiano considera que el acto bueno, entonces, es el que se desarrolla por puro deber, no viendo consecuencias, resultados, no viendo un fin, tampoco atendiendo una inclinación, sino cuando se desarrolla, se determina por la necesidad misma que la razón impone. Con el término inclinación, Kant sintetiza estados psicológicos tales como deseos, afectos, pasiones, intereses de diferente índole, cuyo origen es empírico y que suelen motivar las conductas. Algunas de ellas pueden conducirnos a cometer actos condenables, otras, en cambio, como suele ocurrir cuando nos inspiran sentimientos de simpatía o generosidad, actos que se consideran valiosos. Sin embargo, ninguna de estas inclinaciones da origen a una acción moral. Solo lo será la producida por el deber. Claro, yo podría, por mi deseo, por mis afectos, por mis pasiones, por mis impulsos, hacer cosas malas o hacer cosas buenas. Pero en ninguno de estos casos el acto sería moral. El acto moral es el que se desarrolla solo por deber, no por inclinaciones. Es decir, no nos mueven estados psicológicos, afectivos, volitivos, sino que es el deber puro. La razón determina la ley moral. Es decir, la exigencia de actuar bien no es algo empírico, no es algo que venga de nuestros estados psicológicos, sino que atiende y responde al puro deber, que emana de la razón. La ética kantiana por eso es formalista, porque prescinde de todos los elementos empíricos, prescinde de deseos, motivaciones psicológicas, instintos, sentimientos, pasiones, deseos, etc. También prescinde de los aspectos de la propia realidad, de las propias circunstancias. La ética kantiana es formalista porque se convierte en una propuesta universalista, no es universal. Tiene validez, se supone, para cualquier circunstancia, independientemente de cualquier situación. Establece Kant cómo se debe actuar. Lo que importa en el acto moral no es qué es lo que yo haga, sino la forma en que yo lo haga. No es la acción misma, como ves, sino es la forma en que yo actúo. Por ello se llama ética formal o formalista. No se fija en lo material, en el contenido de la acción, sino en la forma de la acción. Bien, esta es una pregunta de examen de admisión San Marcos. Dice, ¿cuál de las siguientes situaciones es una aplicación del imperativo categórico kantiano? Hemos visto hace muchas clases el imperativo categórico kantiano, ¿no es cierto? Un imperativo categórico, recuerdan, es un imperativo incondicional, es universal, es a priori. El imperativo categórico te ordena una acción por sí misma, sin ver, sin atender a efectos, consecuencias, resultados, no está condicionado. Actúa porque tienes que actuar así. Realiza la acción porque es tu deber realizarla, incondicional, universalmente.
Entonces, esta es la formulación del imperativo categórico. Obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda valer al mismo tiempo como el principio de una legislación universal. Entonces, tenemos que encontrar un caso en que se den estas características: universalidad, generalidad, que no se dé un tema pues de resultados, conveniencia, de realizar un acto para obtener un beneficio. No, tiene que ser un acto movido solo por el deber, ¿correcto? Y tiene que ser de carácter universal, incondicional. La música clásica es valiosa, por eso la escucho a toda hora en alto volumen para que muchos más la aprecien y así se convierte en preferencia general. En la cola para ingresar a la sala de cine, suelo quedarme hasta el final para cuidar que nadie se mete indebidamente y vaya contra el derecho del resto. Un amigo me pidió prestado dinero y como tenía, preferí regalárselo para evitar que piense que nuestra amistad depende del dinero. Al estudiar, repaso con todos los compañeros las lecciones de inglés en el laboratorio. Así todos podemos aprender efectivamente una segunda lengua. Yo no permito que me maltraten y tampoco trato mal a nadie en mis labores diarias para que sea norma seguir en la comunidad. ¿Qué dice aquí? Actúa de tal manera que la máxima de tu acción pueda servir como un principio de legislación universal. ¿Qué tengo que hacer yo de tal manera que esto se convierta en algo general, universal? Ya encontramos la clave entonces, ¿no? No permito que me maltraten y tampoco maltrato a nadie para que eso se convierta en una norma de observancia universal, que se universalice esa acción. Eso lo encontramos en la E, por lo tanto, esto es compatible, es acorde con el imperativo categórico kantiano. Otra pregunta del examen de admisión dice: en la ética de Immanuel Kant presentada en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, se aprecia un enfoque deontológico que cuestiona las éticas teleológicas por ser empíricas y heterónomas. ¿Qué significa esto? A ver, enfoque deontológico es porque se basa en el deber, puro deber. Éticas teleológicas se refiere a aquellas que se basan en un fin, en una meta, en un propósito, en una consecuencia. Dentro de la ética kantiana, el concepto de un reino de los fines. Para Immanuel Kant, el hombre debe ser tratado como un fin, no como un medio. Eso también es imperativo categórico. Trata al ser humano como un fin y no como un medio. Kant pensaba entonces que si este principio se cumple, se hace universal, todo ser humano sería un fin. Todo ser humano sería tratado y trataría a otros como un fin. Estaríamos entonces en una sociedad de seres humanos que todos se tratan entre ellos como un fin. Eso es lo que él llamaría el reino de los fines. Sería una comunidad de hombres que cumplen estrictamente este principio kantiano, ¿no? De verse a sí mismos como fines, de ver a los demás seres humanos como fines, el reino de los fines. Entonces, ¿quién sería ese reino de los fines? Sería la comunidad de hombres, o sea, seres racionales, que son fines en sí mismos. La clave tiene que ser entonces la D. Eso sería para Kant el reino de los fines. Muy bien, pasamos ahora a la ética utilitarista. El utilitarismo que nos plantea, vamos a leer un poco. Es mejor ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho. Es mejor ser Sócrates insatisfecho que un loco satisfecho. Esta frase archiconocida resume la corrección de Mill a la equivalencia simple de felicidad y placer propia del primer utilitarismo. El primer utilitarismo es planteado por Benja. John Stuart Mill hace una especie de corrección. Es decir, no se trata solamente de satisfacciones, de placeres que se puedan obtener. Por eso dice, ¿no? Más vale ser un Sócrates insatisfecho que un loco satisfecho. Aún así piensa que el criterio para determinar la escala de placeres y cuáles son más valiosos no puede ser otro que el de la utilidad. Esto es la opinión de la mayoría. Si de dos placeres hay uno al cual, independientemente de cualquier sentimiento de obligación moral, dan una decidida preferencia a todos, o casi todos los que tienen experiencia de ambos, ese es el placer más deseable. El sufragio universal es el criterio de verdad en la clasificación de los placeres. Y el objetivo es, como en Bentham, otro utilitarista anterior a John Stuart Mill, conseguir el máximo bienestar o felicidad y mitigar en lo posible los infortunios y las desgracias. El principio de utilidad señala que el acto es bueno y justo cuando trae beneficio, cuando trae satisfacción, cuando trae felicidad, cuando trae utilidad.
Pero claro, hay que aclarar esto, ¿no? No se trata de la propia utilidad, del propio beneficio, sino del beneficio para la mayoría. Es lo que nos va a decir la ética de John Stuart Mill. El principio de maximización de las utilidades. La mayor felicidad para el mayor número. Ese es el famoso principio. El acto es bueno y justo cuando trae mayor felicidad para el mayor número de personas. Es el criterio de corrección de las acciones individuales y de evaluación de las instituciones sociales. El principio se basa en la hipótesis de que lo que es bueno y racional para un individuo es también bueno y racional para el conjunto de la sociedad. ¿Qué nos decía Bentham? Se dice que una cosa promueve el interés o es para el interés de un individuo cuando tiende a aumentar la suma total de sus placeres. La comunidad es un cuerpo ficticio compuesto de individuos que lo integran, que se consideran como sus miembros. ¿En qué consiste entonces el interés de la comunidad? En la suma de los intereses de los varios individuos que la componen. John Stuart Mill dice: la felicidad de cada persona es un bien para esa persona y la felicidad general por consiguiente es un bien para el conjunto de todas las personas. El utilitarismo lo que nos va a plantear es que la acción es buena y justa bajo un criterio. No es el criterio, el deber, la intención, sino el beneficio, la utilidad. Yo realizo una acción, ¿qué beneficio me trae? ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué consecuencias beneficiosas? ¿Qué utilidad me trae? Pero al mismo tiempo se trata no de mi propio bienestar, no de mi propio beneficio, sino de mayor beneficio para mayor número de personas. Hay una especie, pues, de armonización de lo que es un bienestar del individuo y un bienestar de la comunidad. Se trata de ajustar el beneficio del individuo con el beneficio de toda la comunidad o del mayor número. Si todos actuamos bajo nuestro propio criterio, buscando nuestro propio beneficio, no se lograría una suma de beneficios individuales. Me explico, un individuo podría encontrar su propio beneficio, pero perjudicaría a otros individuos. Ese es el problema. ¿Cómo ajustamos la situación entonces? ¿Cómo ajustamos un criterio simple? Tenemos que buscar el acto, realizar el acto que traiga mayor beneficio para mayor número de personas. Si actuamos bajo ese criterio, estaríamos actuando bien y justamente. Pregunta San Marcos. Según el carácter consecuencialista de la ética utilitarista, ¿por qué dice carácter consecuencialista? Porque esta ética utilitarista analiza la acción moral en base a sus consecuencias, en base a sus resultados. No se trata de una ética de la intención, una ética del deber, no. Lo que hacemos vale en la medida que trae consecuencias, en la medida que trae resultados. Ante un dilema moral como el dilema del tranvía, puede justificarse el sacrificio de una vida para salvar a otras. El dilema del tranvía es un famoso caso que pone a prueba, pues, los criterios morales, ¿no? Pone a prueba, en este caso, lo que es el utilitarismo. El ejemplo es muy simple. Un tren avanza a toda marcha y resulta que hay una persona o 5 personas, ¿no? Esa es la idea. Entonces el tren avanza y hay 5 personas. Tú puedes jalar una palanca, activar una palanca para desviar al tren, desviar al tranvía. El problema es que si desvía, matas a una persona. Entonces la pregunta sería, si yo deseo salvar la vida de esas 5 personas, quitaría la vida a una persona. Si razonamos de manera utilitarista, diríamos que la vida de 5 vale más que la vida de 1. Ahí está el problema. Ahí estaría el problema. O sea, yo salvaría la vida de unos, pero sacrificaría la vida de otra persona. Según el utilitarismo, se justificaría, de hecho. Porque si estamos hablando de mayor beneficio para mayor número, evidentemente 5 personas vale más que una persona. Por eso es un dilema, ¿no? Pone una situación problemática dentro de lo que es este planteamiento utilitarista. Ahora, la pregunta es, dicha ética, o sea, la ética utilitarista, ¿qué sostiene? Que nuestras acciones deben orientarse ¿a qué? Ya hemos visto que para el utilitarismo, el acto es bueno, el acto es justo cuando traen mayor beneficio, mayor bienestar, mayor felicidad para el mayor número de personas. Eso lo encontramos en la B, y esa es la clave. Conseguir la máxima felicidad para el mayor número de
personas. Muy bien, ahora vamos a clasificar las teorías éticas. Hemos visto el eudemonismo, el utilitarismo y el formalismo kantiano. Hay una clasificación de las teorías éticas. Si preguntáramos qué determina la corrección moral de un acto, es decir, de qué depende el bien, cuándo un acto es bueno. Hay dos grandes teorías, las teorías teleológicas, éticas teleológicas o de fines, y las éticas deontológicas o del deber. La palabra teleológico, telos, significa fin, finalidad, mientras que deontos significa deber. Hemos visto que la ética kantiana es una ética del deber. Para Immanuel Kant, el acto bueno, el acto moralmente correcto, es el que está determinado por el deber, ¿cierto? Para las éticas teleológicas, Aristóteles, por ejemplo, es el fin, ¿no es cierto? Es la finalidad. Lo que yo hago es bueno en función del fin, del objetivo, de la meta a la que tiende mi acción. En este caso, para Aristóteles sería la felicidad. En el caso del utilitarismo sería el mayor beneficio para el mayor número de personas. Entonces, las éticas teleológicas tienen que ver con las consecuencias o efectos de la acción. Las éticas deontológicas se centran en el deber que mueve a la acción, el deber que está detrás de la acción, el puro deber, agregaríamos. Muy bien, esas son entonces las principales teorías éticas. Con esto estaríamos cerrando entonces el tema correspondiente a esta disciplina filosófica tan importante. Como han visto, ha venido muchas preguntas en exámenes de admisión y con esto nos estamos despidiendo y nos veríamos en la resolución de la práctica dirigida. Muchas gracias por su atención. Yo sería una mayor mascota. No, yo estoy a cargo. No estás a cargo, solo estás a cargo el dinero mascota.